Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Sígueme y pescarás hombres. Una de las enseñanzas que Jesucristo dijo como parábola, describiendo la realidad del reino de los cielos o el reino de Dios, lo comparó con un pescador que lanzó la red al mar, pescó muchos peces y los separó. ¿Qué eso significa espiritualmente? ¿Por qué tenemos esta historia donde Jesucristo le está diciendo a Pedro, a estos pescadores, sígueme y los haré pescadores de hombres? ¿Qué esto tiene que ver con nosotros hoy? ¿Cómo nosotros podemos ser esos pescadores que lanzan su red al mar, pescan muchos peces y los separan? ¿Cómo nosotros podemos ser hoy esos pescadores de hombres? Aquí viene otra pregunta. ¿Todo esto está siendo descrito literalmente o pescar tanto peces como pescar hombres es un lenguaje metafórico que describe otra realidad y que entonces nosotros hoy en nuestro presente podemos internalizar cómo pescamos muchos peces y hombres dentro de nosotros? Así que con esos lentes, con ese entendimiento, vamos a mirar esta enseñanza espiritual y a internalizar esta historia y ver qué podemos extraer en nuestro hoy y nuestro presente y ver cómo nos relacionamos con esta verdad espiritual que a través de un cuento, de una parábola, de un evangelio, de una buena noticia, este anuncio nos quiere empoderar a una realidad de vida presente. Así que vamos a leer, tengo una serie de versículos que vamos a leer y vamos a expandir nuestro entendimiento para comprender esta verdad eterna. Así que comenzamos en Mateo capítulo 4, versículo 19. Vemos, vengan, síganme. Jesús dijo, y los haré pescadores de hombres. Entonces, mirando esta historia espiritualmente, entonces reconozcamos que Jesucristo en la historia simboliza, ¿ves? Representa algo espiritual. Representa entonces algo en ti. Jesucristo por eso dice, síganme. ¿Ves? Representa a esa mentalidad divina en ti. Y por eso, síganme. ¿Ves? Sigue tu ser. Sigue tu vida espiritual. Sigue tu cualidad característica. Sigue tu carácter en la esencia divina que siempre presente es. Por eso sígueme. ¿Ves? Se está refiriendo a uno en el presente. Sigue la pureza. Sigue ese nivel de vida espiritual, de ese nivel de vida que representa a Dios en ti. Y por eso ese sígueme y los haré pescadores de hombres. Entonces vamos a ver qué hombres representan en esta historia. Y en estas historias que nos ayude a comprender toda esta enseñanza espiritual y cómo reconocer
A medida que vamos entendiendo, vamos mirando hacia adentro y reconociendo, ese soy yo. Eso, así yo soy. Me está describiendo a mí. Entonces, Mateo capítulo 8, versículo 22 dice, pero Jesús le dijo, síganme. ¿Ves? Síganme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, vamos a ver que a través de los evangelios un muerto significa. Y veamos que a través de este lenguaje simbólico, figurativo, alegórico, ¿ves? El muerto representa algo, representa entonces un estado de la vida presente. No está hablando de un muerto literalmente, de alguien que dejó de vivir o que alguien que no existe más. Muerto espiritualmente se refiere a ese estado de vida presente que la persona está separada de lo que la vida es en el sentido figurado, en el sentido alegórico y metafórico. Es la persona que en su estado presente naturalmente no responde, no puede responder, no puede vivir conforme a lo que la vida, espiritualmente hablando, es conforme a lo puro, conforme a un amor genuino, conforme a lo verdadero, conforme a lo justo. Es esa persona en vida que de acuerdo a sus actitudes, de acuerdo a sus acciones, revela lo que domina y gobierna su estado presente. Y si las acciones demuestran envidia, odio, maldad, engaño, mentira, hipocresía, entonces por ley es una persona muerta, porque está muerta. ¿Ves? Sus acciones no demuestran lo que la vida espiritualmente hablando es la justicia, el amor, la paz, la honestidad, la pureza de ser. Y todas esas características. Y a eso es lo que espiritualmente a través de estos evangelios describe como a muertos. Y por eso deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces vamos a ver otras historias que también describen esas características de uno que está muerto, espiritualmente hablando. Y vemos estas historias de hombres. Y vamos a ver estas historias de hombres muertos. Representan todos estados del presente de seres humanos, estado de su mentalidad. Como les decía como ejemplo, el estado de la mentalidad que está ambiciosa, hipócrita, ¿ves? En su estado de mentalidad egoísta. Esa mentalidad lo describe bíblicamente como un muerto. Entonces vamos a ver estas historias que tenemos de hombres. ¿Por qué? Porque la enseñanza es sígueme y te haré pescadores de hombres. Y vamos a darnos cuenta que estos hombres no se encuentran allá afuera, sino que a través del lenguaje metafórico y alegórico, por ser una enseñanza espiritual para ser internalizada, esos hombres se encuentran dentro de mi ser, dentro de ti, dentro de nuestra mente. Entonces vamos a ver las historias de esta forma. Había un hombre endemoniado. Marcos desde el primer capítulo
Comienza con historias de hombres endemoniados. Y vemos que por los primeros 9 capítulos, Marcos es el libro que más historias de endemoniados contiene. Y que representan demonios, espíritus inmundos, espíritus malignos. Todo representa, ¿ves? Espíritus. Viene a ser el poder, ¿ves? Fuerzas internas invisibles que son la realidad predominante en el ser humano, en la mente. Son pensamientos impuros, pensamientos malos, pensamientos llenos de avaricia, pensamientos hipócritas. ¿Ves? Pensamientos egocéntricos. Eso viene a ser espíritus, fuerzas malignas, espíritus inmundos. Y por eso vemos esta historia. Un hombre se encontraba, un hombre endemoniado. También vemos historias, había un hombre con la mano seca. ¿Qué representa la mano? La mano representa las acciones. ¿Y de dónde salen las acciones que un ser humano hace diariamente? De su mentalidad. Por eso vemos que al hombre de la mano seca, Jesús le sanó. Y por eso vamos a ver cómo en todas estas historias, Jesucristo, sana a cada uno de estos hombres. Vemos cómo a los endemoniados los restaura a su mente cabal. Vemos cómo al hombre de la mano seca le sana la mano. Y todo eso, ¿por qué? Por esta verdad. Sígueme. Sígueme. ¿Ves? Vemos al espíritu de la vida recta, de la vida pura, restaurando todo lo malo, restaurando los demonios, restaurando los pensamientos malos, restaurando la mano seca, restaurando las acciones malas. Y continuamos viendo a hombres. También había un hombre ciego de nacimiento. ¿Qué representa espiritualmente un ciego? Un ciego representa uno que no puede ver, y ver espiritualmente es conocer, comprender, entender. Un ciego es uno ignorante, uno que no comprende la verdad de su estado presente. Y por eso había un hombre ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento es lo que naturalmente a todos nosotros nos ha sucedido. Porque desde que nacimos, ¿ves? Desde que abrimos los ojos, ya estoy hablando ahora literalmente, desde que nacimos literalmente, hemos sido condicionados a nuestro mundo exterior. Hemos sido educados, hemos sido enseñados por nuestros familiares, por nuestra cultura, nuestra sociedad. Hemos sido enseñados todo lo que la vida es, todo lo que la historia es, todo lo que tienes que hacer. Toda la educación, todo lo que conocemos, creemos y lo que ha venido a formalizar nuestra identidad es lo que desde que nacimos se nos inculcó, se nos condicionó y se nos indoctrinó. Y eso es ser un ciego de nacimiento. Uno que conoce muchas cosas, pero es ignorante de una, o de lo verdadero, o de la verdad. ¿Por qué? Porque naturalmente lo único que conoce es lo que se le enseñó. Y no conoce más nada.
Vemos a un ciego de nacimiento, a este hombre, a esa versión de uno ignorante de nacimiento. Vemos a otro hombre, había un hombre paralítico. Vemos otras historias con un hombre cojo. Lo mismo, un hombre cojo, un hombre paralítico es una persona que no puede caminar bien. Y asimismo como la mano, ¿ves? La mano seca representa las acciones. Entonces el estar cojo o paralítico, el no poder caminar bien, representa, ¿ves? El camino de la vida. Representa cuál es el propósito, el significado o la dirección de la vida de una persona. Y no poder caminar bien, lo que está describiendo nuevamente es ese estado mental. Porque de dónde sale el caminar, las acciones, que eso es lo que también representa. ¿Ves? El camino de la vida de uno, la dirección. Es como decir lo significativo y valioso de una persona. Los objetivos por los cuales vive y es. Eso es lo que representa el camino. Y un cojo o un paralítico es uno que no puede caminar o no camina bien. Y no camina bien entonces por lo que está acá en su mente. Otro de los muchos hombres, ¿ves cuántas historias no hay de hombres, de relatos que constantemente vemos a Jesús restaurando su estado de vida? También la historia de y termino con Lázaro. Había un hombre enfermo. Vemos la historia de Lázaro, enfermo, y de enfermo pasó a estar durmiendo, y de estar durmiendo ha muerto. Y después de haber muerto, ahora por 4 días ya apesta, hiede, huele mal. Y cuando uno mira, ves todo eso, describe a el estado de vida presente, a uno que está enfermo. Es como decir, describe naturalmente. Te pongo este ejemplo. Este ejemplo es como decir, imaginémonos que estamos guiando, hay un tapón y estamos incómodos porque la persona de atrás damos cuenta de que como que quiere pasarle a uno y no hay forma. Estamos todos en un tapón, pero ves que está bien pegado. Entonces eso comienza a incomodarte. Y empiezas a mirar por el retrovisor, por los cristales. Pero mira ¿ves? Y empieza tu mente a enfermarse. Perdió la salud. Mira lo rápido que es esto. Y lo que las enseñanzas espirituales nos quieren llevar a estar alerta y despierto siempre. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, ¿ves? El diablo siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo personifica a esa versión tuya que cuando al instante se sale de la sintonía que siempre presente es, la sintonía en armonía con la vida eterna, con el reino de Dios y su justicia. La armonía de la paz y la calma. Estamos en el tapón, la persona que está detrás de mí puede él en su mentalidad egoísta, ¿ves? Muerta, estar manifestando, exteriorizando todas estas características de hombres que estamos hablando, muertos, ciegos, con la mano, como decía aquí, la mano seca, el paralítico, ¿ves? El hombre atrás está demostrando todo eso. Entonces, aquí viene el estado de enfermarse en uno. Cuando entonces ese Lázaro en uno viene y
se empieza a molestar. Pero mira y me va a chocar. Y entonces, y de ahí pasa del estado de enfermarse, ¿ves? De salirse de la sintonía, de armonía, de paz, de calma, de felicidad, ahora a enfermarse. Estoy molestándome, empiezan los pensamientos, si me toca el bumper, si me hace algo, entonces sí que, y ahí entra el estado de estar durmiendo. ¿Ves? Ya está perdiendo la mente. Y entonces ahí entra el estado de muerto. Ahora se sigue enfadando, pero mira, se quiere meter por aquí. Esto yo no le voy a dejar ver. Y entonces ahora empiezas tú a guerrear y empiezas a la misma condición y al mismo estado que el que está atrás. El que está atrás estaba muerto, ¿ves? En su humanidad egoísta. Ahora tú perdiste la vida. Ahora tú estás en la misma mente, muerto. Así me la vas a pagar. Yo no te voy a dejar pasar. Y esto y lo otro. Hasta que llega al estado de 4 días muertos. De que apesta. De que hiede. Y lo que espiritualmente representa es cuando uno entonces pierde la cabeza. Pierde el control. Y está dispuesto a causar mal. Imagínate que ahora tú me voy a parar, me voy a salir del carro ¿ves? ¿Y qué resultaría eso? Te bajas del carro y entonces ahí a darle un puño al cristal del carro. Mira, ¿no ves que estamos todos? Y lo que lamentablemente el lunes pasado aquí en Orlando sucedió. Esto que te estoy describiendo es prácticamente lo que sucedió el lunes pasado. A casi las 8 de la mañana, el tráfico cerca de Downtown está pesado. Son un carro y otro detrás. El de atrás bien pegado. Cuando llegaron una luz, el de al frente se bajó del carro para decirle a la mujer que estaba bien cerca, mira, está muy pegado. ¿Qué ella hizo? Comenzó a gritarle, sacó una piu piu y lo mató. Y vemos esta realidad y cómo estos versículos nos quieren enseñar de esos hombres. ¿Por qué? Por la enseñanza. Sígueme y te haré pescadores de hombres. ¿Y dónde se encuentran estos hombres? ¿Dónde se encuentra ese hombre endemoniado? ¿Dónde se encuentra ese hombre con la mano seca? ¿Dónde se encuentra ese hombre cojo y paralítico? ¿Dónde se encuentra ese hombre ciego de nacimiento? ¿Dónde está Lázaro? Eres tú. Soy yo. Nos está hablando de estados mentales que durante el día se pueden despertar. Y, como decía ahorita, el diablo que representa, ¿ves? Esa naturaleza, ese hombre muerto en uno. Esas características que pueden salir de mí rápido. Y por eso el espíritu de la vida dice, sígueme, sígueme, sé consciente de mí, sé en mi presencia, sé tu versión divina, no seas tu versión diabólica, no seas tu versión humana, no seas tu versión de muerte, sé tu versión crística, sé Cristo en ti. Y por eso sígueme y te haré pescadores. Y te haré pescador de hombres. Porque es una enseñanza de uno. Y vemos que estos hombres están en nosotros. Y pescarlos es, como vimos, la parábola, el reino de los cielos es como un pescador que lanza la red y pesca peces, ¿ves? Y los separa. ¿Y qué vamos a separar en nosotros? Pescamos a estos peces, a estos hombres, a estas actitudes, características que provienen de pensamientos
impuros, injustos, ¿ves? De esos espíritus inmundos, de esos demonios, de esos pensamientos malos. Y vamos a rectificarlos con las virtudes divinas, con los pensamientos puros que conllevan a las acciones en la misma esencia, en la misma armonía. Entonces vemos, y por eso vemos cómo Jesucristo resucitó a Lázaro. ¿Ves? Exactamente lo mismo de sígueme, es lo que esta enseñanza. Y como los muertos en Cristo siempre resucitan, como ese espíritu interno muerto, como esa versión mía y tuya, que en el presente estado está muerta. Como decía al principio, muerto es uno que no responde a la esencia de la vida presente, a la pureza, ¿ves? Y en ese estado estás muerto. Y cómo entonces en Cristo, ¿ves? En esa mentalidad divina que se forma en uno, ¡puf! Los muertos resucitan, uno resucita, uno cambia, uno mejora su actitud, uno reconoce que estoy en un tapón y voy a disfrutar el tapón, y uno reconoce que cada persona en el tapón tiene un mundo diferente en sus mentes, independientemente si están muertos, si son cojos, si son paralíticos, si tienen manos secas, si son Lázaros. Queda de mí de ser el espíritu de la vida. Y en esa unión, ¿ves? En esa unidad, en esa conciencia divina formada, uno es. Y deja que los demás sean. Y por eso es ser luz en medio de las tinieblas. Eso es sal que sazona y no pierde su sazón. Entonces continuamos, ¿ves? Por eso necesitamos entender cuando la Biblia habla de muertos, veamos los diferentes términos. Como hablamos entonces, muerto espiritual, pero también veamos los diferentes términos que esta palabra muerto también representa de acuerdo a cada contexto. De acuerdo, ¿ves? Al tema, al contexto, a los versículos, o hay que leerlo en contexto para entender y ver lo significativo que entonces este lenguaje metafórico, simbólico, alegórico es, porque está describiendo estados de nuestra vida presente y cambios. Entonces veamos, entender entonces lo que es muertos en pecado. Es muertos, como decía, ¿ves? Separados de la vida, y por eso es muertos en pecado. Pecado significa fallar a la marca. Pecado es una palabra griega que en griego es amartía y significa fallar al blanco. Entonces, cuando uno peca es igual a cometer la acción errónea. Entonces, si pecado es fallar a la marca, entonces dejar de pecar es dar a la marca. Y las enseñanzas espirituales es para desarrollar en uno, ¿ves? Esa conciencia que reconoce y entiende cómo falla a la marca y cómo falló a la marca y cómo entonces dar a la marca es. Y ahí es donde se rectifica por el entendimiento y el valor que entiende de beneficio del darle a la marca. Y ahí viene el cambio, ahí viene la responsabilización o el dominio propio para yo ahora ser la persona que reconoce la marca, el blanco, y procura dar al blanco, ser perfecto. Y eso es
un proceso natural de práctica. Se desarrolla, se aprende, se vive, se cometen los errores, se peca y se está en ese estado de muerte. Pero en Cristo se resucita. ¿Ves? La mente se renueva, se cambia y se perfecciona. Y eso es resucitar de entre los muertos. Y vemos ese muerto en pecado. También vemos muertos resucitados por Cristo, como el ejemplo que te acabo de dar. ¿Ves? Es esa transformación interna mental que sucede. Muertos resucitados en Cristo. También vemos muertos al pecado. El primero, muertos en pecado. Pero entonces después vemos muertos al pecado. En Romanos capítulo 6, si lees el capítulo entero, vemos cómo usa estas dos expresiones. Una, lo que es estar muerto por el pecado. Y lo que entonces después es estar muertos al pecado. Que lo que tiene y describe es la persona que ahora, ves, estar muerto es incapaz de responder. Entonces es la persona que ahora está muerto al pecado, ahora es incapaz de responder a esas viejas actitudes o hábitos, a ese viejo ser. ¿Por qué? Porque ahora ha resucitado en Cristo, ahora hay una iluminación, ¿ves? Ahora hay una nueva voluntad, ahora hay un dominio propio y unas cualidades y características y objetivos divinos que lo han formado para dar al blanco. Y en esa conciencia, espíritu y ser, entonces está muerto al pecado. Porque cuando tú das al blanco, no estás fallando. Y el último, muertos por el pecado. Muertos por el pecado. Según Apocalipsis, vemos que ya en Apocalipsis, entiendo que el capítulo del 19 en adelante, vamos a decir capítulo 22, entiendo que del versículo 12 al 15, habla de la segunda muerte. ¿Ves? Entonces, la segunda muerte, ¿qué es? Es la persona que antes estaba muerto, fue resucitado y después de haber sido resucitado, vuelve a morir. Lo que naturalmente está diciendo es cuando a una persona hacía lo incorrecto. Hacía lo incorrecto porque naturalmente era ignorante de cómo hacer lo correcto. Como cualquier cosa, porque esto puede ser aplicable a cualquier cosa. Te doy un ejemplo. Yo soy baterista. Imaginémonos que yo le estoy dando una clase a uno de mis estudiantes. El estudiante me dice, yo quiero aprender este ritmo. Y comienza a hacer el ritmo, me da una frase, una partitura. Y yo veo la partitura y él comienza a hacer el ritmo. Él cree que lo está haciendo bien, pero de acuerdo a la partitura no lo está haciendo bien. Entonces, ¿ves? Eso es lo que sería estar muerto. Él está ignorante, él cree que lo que está haciendo es correcto, pero en realidad está muerto. En otras palabras, está fallando a la marca. En otras palabras, está haciendo lo incorrecto. Entonces, yo lo resucito. Resucitarlo es que yo le enseño la forma correcta de cómo hacerlo. Entonces él comienza a hacerlo de la forma correcta. Pero después viene la segunda muerte. Después que se va de mi clase, llega a su casa y ¿cómo viene a experimentar la segunda muerte? Porque vuelve a hacer lo que estaba haciendo antes.
Dejó de hacer y de ser la corrección, ¿ves? La vida que yo le había impartido. Y a eso es lo que espiritualmente hablando se refiere a la segunda muerte. Cuando lees Apocalipsis capítulo 22, vemos cómo describe a esas personas, a esos que fuera del templo seguirán viviendo, seguirán en sus ambiciones, seguirán en su mente egocéntrica, seguirán en sus actitudes. Y vemos las características que utilizan en lenguaje metafórico para describir, como decir, a ese perro que después que vomita, vuelve a comerse su vómito. A ese cerdo o cerda, después de lavada y bañada, vuelve a restregarse en el fango. Describe metafórica y alegóricamente a la persona que después de haber sido corregida, entonces olvida la corrección y decide seguir en su ignorancia. Y eso es la segunda muerte. Sabemos y entendamos cómo a través de las Escrituras la muerte es representada. Y lo significativo, porque nos está describiendo características, cualidades, actitudes dentro de nosotros hoy. Les hablé de Romanos, ¿ves? Vemos ahí, cuando uno lee Romanos, puede ver todos estos versículos. Aquí tengo una serie de versículos. Tengo aquí Mateo 16, 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Ves? Y vemos esa muerte a uno mismo, como decía en estos principios de las diferentes muertes que la Biblia hay. ¿Ves? Morir a uno mismo es dejar de ser quien uno era. Tomar la cruz representando a tomar esta nueva conciencia de vida. Y entonces conlleva todo, ¿ves? Y por eso síganme. Lucas 5, 4 al 11 dice, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas y delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí. Soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a la tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Ya para ir terminando, leo otro de las historias, Mateo 13, del 47 al 50. También el reino del cielo, y esta fue con esa gran parábola o esa gran enseñanza que describe cómo es el reino del cielo. También el reino del cielo es como una red para pescar que se echó al agua y atrapó toda clase de peces.
Cuando la red se llenó, los pescadores la arrastraron a la orilla y se sentaron y agruparon los peces buenos en cajas. ¿Ves? Los peces buenos, vamos a preservarlos, vamos a guardar esas cualidades, características buenas que se pescan en uno. Pero desecharon lo que no servía. ¿Ves? Desechar, morir al pecado. Morir, dejar atrás esa versión, desechar lo que no servía. Ese viejo yo, esa vieja mentalidad. Esos viejos hombres. Así será el fin del mundo. Así será el fin del mundo. ¿De qué mundo? Así será el fin del mundo. No está hablando de tiempos escatológicos del futuro. Se está refiriendo al fin de un momento presente, al fin del mundo, cuando en uno deja de ser lo que antes era. Ahí se dio el fin de los tiempos en uno. Ahí se dio el fin de la era. Ahí se restauró su cielo y su tierra. Y todo este lenguaje figurativo es esa transformación interna que cuando sucede lo cambia todo. Y por eso un nuevo cielo y una nueva tierra. Un nuevo ser, una nueva mentalidad, unas nuevas cualidades y virtudes, un nuevo espíritu y motivación, una nueva voluntad que ahora va a causar una nueva vida y estilo de vida, una nueva, en la presencia, un nuevo estado de vida. Entonces, también continúa diciendo, los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos. ¿Ves? Y todo este lenguaje simbólico, los ángeles, si ahorita hablábamos de las historias como en Marcos capítulo 1 en adelante, y había un hombre endemoniado. Entonces los demonios son esos espíritus inmundos, pensamientos impuros, pensamientos malos. Pues, ¿qué representan y simbolizan los ángeles que separan? Como nos dice aquí, y los ángeles separarán a los perversos de los justos. Son los ángeles entonces como figuras benévolas, blancas, ¿ves? Puras. Representan entonces a los espíritus puros, ¿ves? A los pensamientos justos, buenos, que separan a quien por ley a una persona de las personas que tienen sus pensamientos injustos, impuros y malos. Y por eso todo este lenguaje figurativo y simbólico, ¿ves? Cuando ese sígueme, cuando esa nueva mente se da, se van a dar entonces unos nuevos pensamientos. Y esos nuevos pensamientos que van a motivar esas nuevas acciones se personifican en estas historias como los ángeles que separan a los perversos de los justos. ¿Ves? Los ángeles, los pensamientos justos te llevan a las acciones justas. Y los demonios, los pensamientos injustos y perversos dentro de una persona, lo llevan a su perversidad. Y aquí eso es como vemos, cómo se separan. Y lo que está hablando es de la realidad natural, de tu vida natural, de lo que tú experiencias diariamente en ti. Y por eso estas historias es para elevar nuestro estado de conciencia presente, para entender y estar alerta de esta verdad espiritual, de esta verdad de nuestra vida natural, para seguir el espíritu de la vida y la rectitud y pescar
esos hombres en nosotros. Por eso vemos que después que los ángeles separan a los perversos de los justos, en el versículo 50, y esto es Mateo 13 del 47 al 50, dice, y arrojarán a los malos al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Todo eso, el lenguaje metafórico que describe lo que naturalmente sucede en el ser humano que vive por esa mente malvada y perversa, por esa mente egoísta, que durante su vida ves su causa y su efecto, ves su siembra y su cosecha, sus malos pensamientos que conllevan a malas acciones y actitudes. Tarde o temprano va a cosechar, va a recibir la justa paga como la recompensa, como la consecuencia de sus acciones. Mala mente, malos pensamientos injustos, impuros, van a través de su vida acumulando. ¿Ves? Malas acciones, impuras acciones, hipócritas acciones, mentiras, ambiciones, falsedad, manipulación. Todas esas actitudes diariamente siguen acumulando y tarde o temprano, repentinamente, ¡auch!, dolor y sufrimiento, tragedias, acontecimientos que el ser humano se causa a sí mismo por esa mentalidad. Y estas enseñanzas, ¿ves?, nos quieren revivir, nos quieren alertar y nos quieren, ¿ves?, despertar para entender esta realidad presente y que no seamos, ¿ves?, esos que experimentan al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar, que eso simboliza, como les decía, el dolor, el sufrimiento, esas experiencias malas que la vida naturalmente les da a personas en esa condición. Conclusión. Cristo nos pregunta hoy. Vemos en Mateo capítulo 13, versículo 51, que Jesús le preguntó en el contexto a los discípulos, ¿entienden todas estas cosas? En el contexto de la historia, ellos respondieron, sí, le dijeron, las entendemos. Ahora, la pregunta espiritual. Cristo, el espíritu de la vida, nos preguntan, ¿entienden todas estas cosas? ¿Cuál es tu respuesta a la pregunta que Cristo nos hace hoy? ¿Entiendes todas estas cosas? ¿Entiendes cómo ser pescadores de hombres? ¿Entiendes cómo ser pescador de hombres en ti? Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.